Claves Contables, el webinar colaborativo. Contabilidad y finanzas en fácil para el éxito de tu negocio. Con la conducción de Noemí Hippers y Fernando Torres. Bienvenidos a Claves Contables, el webinar. De Claves Contables, el webinar colaborativo entre Grupo MiPyme y Contapapaya. Esta vez, ¿quién me acompaña? El tremendo Alexis, experto también en contabilidad y cofundador de Contapapaya. Hola, Alexis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Hoy día vamos a hablar algo bien interesante. Ya no vamos a hablar tanto del emprendimiento, sino que vamos a hablar de la pyme, principalmente cómo organizar las finanzas para este despegue, ya sea nacional o internacional. Sí, aquí en el capítulo de hoy vamos a hablar de algo muy importante. Ya la empresa, con todo lo que explicamos anteriormente, estados financieros, KPI, flujo de caja, estados de resultados, interpretación, básicamente ya una empresa ya pasó el tema del Valle de la Muerte. Claro. Y ya es una empresa que ya se consolidó, pero ahora tiene que ir por más, porque si no ya se va a estancar. Claro. Y ahí empieza lo que podríamos denominar expansión a nuevos mercados. Y hay algo súper interesante en esto que quizás, o en estrategias de inversión, ¿ya? Expandirse en el mercado, uno dice, yo me puedo expandir, no sé, a otro país. Claro. Pero una estrategia de expansión de mercado es traer una maquinaria, o sea, ejecutar una inversión para yo poder instaurar mi producto, aumentar mi capacidad productiva del mismo producto, expando mi mercado regional. Claro. O puede ser necesariamente expandirme desde un punto de vista regional o expandir un proceso interno que me va a generar que mi producto pueda producir más y atomizar mi producción y generar una venta mayor. Entonces, claro, son muchas aristas para el tema de la expansión. Expansión, así es. Tú hablaste de un mercado que se puede externalizar desde lo interno. Como bien dijiste tú, el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de la maquinaria, del software, claro, para extenderte en la región local prácticamente. Claro, son estrategias de expansiones. Cuando ya la pyme ya necesariamente ya pasó por todo lo que tenía que sufrir y va a seguir sufriendo, porque así es, pero ya va a tener una estructura sólida y ahí tiene que ser súper visionario la pyme en generar estrategias que, ya finalizando el capítulo vamos a dar tips o algunas cosas que tienen que tener los emprendedores para controlar eso. Claro. ¿Ya? Y básicamente hay muchos tipos de expansiones de mercado que las vamos a ir revisando. Perfecto. Vamos, antes de partir con el primer bloque del programa, con una pausa comercial y ya volvemos con más Claves Contables. Y ya estamos de vuelta en el primer bloque de este capítulo número 15 de Claves Contables. Vamos a hablar hoy día de la preparación financiera para la expansión de nuevos mercados. Claro. Para la expansión de nuevos mercados yo tengo que evaluar, como ya lo había mencionado anteriormente, ya tener una estructura sólida y tengo que evaluar ciertos patrones o ciertas cosas que yo tengo en mi institución
que me hagan tomar la decisión de tomar esa decisión. Perfecto. ¿Ya? Porque si no, puede ser un gran fracaso en tu pyme y eso te puede hacer incluso hasta quebrar tu empresa. Sí. ¿Ya? Un punto importante que se debe considerar es, lo primero, es un tema de marketing o de evaluación de mercado. Perfecto. Antes yo de hacer un nuevo producto, generalmente el emprendedor, hay emprendedores que son tan dinámicos que, no sé, pues, venden zapatos y después tienen una empresa de consultoría o de videojuegos que no tienen ninguna correlación, existen, Sí. pero lo tendencial es que cada persona, no sé, pues si yo vendo zapatos, lo más probable es que voy a tener una estrategia expansiva en un mercado de zapatos, pero en otra región. Van a seguir su misma línea o van a vender algo relacionado al cuero. Esa es la tendencia. Como te digo, igual pueden haber gente que hacen cosas, diversifican demasiado su cartera. Pero lo primero que debería hacer un emprendedor es básicamente tener un estudio de mercado, ver quizás con una agencia de marketing, evaluar desde un punto de vista de mercadotecnia, creo que ese tema, ya encuesta, existen muchas formas que yo no me manejo mucho, pero sé que existen, Sí. en donde el emprendedor puede como llevarlo a tomar esa decisión. Muchas empresas cometen el error de hacerlo, pero con lo que les dicta el corazón, como digo, y tienen que siempre evaluar y siempre tener un estudio. También están los estudios más profundos, que son más matemáticos, que ahí ya, claro, ahí nosotros podemos apoyar, pero igual son más profundos porque son temas de evaluación del flujo futuro que vamos a ver más adelante, el costo-oportunidad, también está el tema del apalancamiento, desapalancamiento, pero principalmente si yo quiero partir es con marketing. Oye, qué buen punto tocaste ahí también, de acuerdo a la gráfica que ahí está mostrando nuestro señor director, el tema del marketing y la importancia que este tiene, porque si bien el marketing hoy día está muy enfocado en lo que es, entre comillas, marketing digital, que Claro. son las plataformas digitales, redes sociales, ventas por internet, etcétera, pero el marketing en sí tiene varias herramientas de medición. Claro. Como bien tú dijiste, hay algunos que son encuestas, otros que son testeos, ya sea del producto o servicio, para ver si tu producto o servicio realmente va a pegar, Claro. quizás no es la palabra correcta, pero si va a vender o no en el lugar donde tú lo quieres instalar. Por ejemplo, un software, cualquiera sea. Si a lo mejor en Chile me fue bien con este software, a lo mejor me quiero extender a países hermanos, claro, Argentina, Perú, por dar el ejemplo, pero realmente este software va a tener el mismo resultado, el mismo éxito, claro, que acá, y por esa razón también es súper importante que las mismas personas, los mismos emprendedores, el mismo público final al cual va definido, pueda probar el servicio o producto, dependiendo de lo que sea. Eso también es una estrategia de marketing que hace muy bien. Normalmente en los supermercados, antiguamente, ¿te acuerdas cuando habían promotoras y lanzaban productos y claro, te daban degustaciones, ¿sí? Las muestras? Eso también es parte de una estrategia de marketing y sumamente efectivo. ¿Por qué? Porque tú en in situ tomas la sensación de la persona, claro, la opinión de la persona, y ahí vas captando si realmente es factible o no factible tu expansión. Claro. Pero partiendo por una estrategia de marketing, creo que está sumamente claro, bien e importante. Es importante. Ya una vez teniendo esa estrategia de marketing, también incluso antes de hacer una estrategia de marketing, yo tengo que tener definido un presupuesto de cuánto es lo que voy a invertir. Uh-huh. Cuando nosotros vayamos avanzando en los puntos, te vas a dar cuenta por qué. ¿Ya? Y básicamente, ya para partir, entendiendo esos dos puntos que te mencionaba, la empresa, antes de tomar esa decisión, tiene que evaluar cómo está su salud financiera. Claro. ¿Por qué? Porque si la empresa tiene altos conflictos ya con el negocio que tiene, estamos asumiendo que una expansión es agrandar lo que ya tengo. Uh-huh. Pero si yo, ya teniendo mi negocio, tengo complicaciones financieras, es momento de enfocar la energía en el negocio que tengo, sacar básicamente adelante el negocio. Por eso te digo que va enfocado ya en las empresas o los emprendedores que ya pasaron el Valle de la Muerte. Claro. Porque ya tienen una estructura sólida.
Entonces ya pueden tomar riesgo, pueden tomar decisiones. Entonces, para eso tienen que tener una salud financiera tranquila. Puedo tener un crédito, no hay ningún problema, pero si la cuota del crédito la pago bien, está bien, porque tengo una salud financiera bien. No significa que tener un crédito es malo, lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Ya? Después tenemos que evaluar algo súper importante que la gente no ve, pero es demasiado importante. Son los costos de adaptación. ¿Y a qué me refiero a los costos de adaptación? Básicamente es el costo que a mí me sale crear ese producto o crear ese servicio e implementarlo. Te voy a dar un ejemplo que pasa mucho en los emprendedores, demasiado. Generalmente el emprendedor parte, no sé, con el trabajador, colaborador, que básicamente partió contigo, o sea, es tu paladín, tu mayor paladín. Pero como partieron, no partieron desde una estructura administrativa. El problema es que cuando las empresas crecen, por obligación, incluso por naturaleza, se tienen que empezar a estandarizar o establecer procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa persona, como obviamente partió contigo y todo el tema, él dice, no, pues yo no trabajaba de esta forma, yo trabajaba así. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Que la persona te va a empezar a decir, no, es que antes era otra cosa. Los costos de adaptación, a veces las personas somos resistentes al cambio. Somos porque uno también es resistente al cambio. Y al ser así, eso te va a complicar el crecimiento de la compañía, porque básicamente eso atañe a un tema de adaptabilidad, y eso tiene un costo. Quizás lo que yo puedo medir que puedo crecer en 3 meses, se va a extender a 6 meses por el costo de adaptación. Sí, lo que mencionas igual es sumamente importante, Alexis, porque a los que más les cuesta este costo de adaptación es a los más pequeños, ya sea emprendedores y pymes. Claro. Por lo que mencionaste, el costo de adaptación también cuando implementas tecnologías nuevas, Claro. que la gente no está acostumbrada, que le cuesta. El costo de adaptación también tiene un periodo de unos 3-4 meses más o menos. Y es súper complicado a veces para las pymes el adaptarse. Para las grandes compañías no, normalmente no pasa porque ya tienen normas, ya tienen estructura. Y si hay que reestructurar en la compañía, la gran empresa puede arrasar con todo el piso si quiere, porque tiene la espalda económica para sacar a la gente, poner gente, pero no así la empresa más pequeña. Así que yo creo que acá también es sumamente importante, a medida que también vayan creciendo las pymes, los emprendedores, puedan comenzar a hacer como normas internas, estructura, porque eso también le va a dar el peso a la compañía. Cuando nosotros hablamos de expansión, mira lo que te voy a decir, cuando nosotros hablamos de expansión es cuando ya el dueño o ya el emprendedor pasó a ser pyme, ya tiene tiempo para otras cosas que no es la producción. Generalmente lo que tiene que hacer el emprendedor, cuesta mucho, porque cuesta, es primero meterse más en la raíz administrativa de la compañía y evaluar dónde él puede estandarizar flujos o procesos sistemáticos. ¿Ya? Una vez definidos esos procesos sistemáticos, él puede ver, tiene que definir perfiles, después tiene que definir la gente, y si la gente que tiene es idónea, y todo eso. Entonces, ahí lo que te estoy un poco diciendo que es muy complejo, ¿ya? Porque la mentalidad también del emprendedor es que, no sé, yo vendía cajas y me fue bien en las cajas y no me mováis de las cajas. No, ya dejó de ser una empresa que vende cajas. Ahora es una institución económica que tiene departamentos, que tiene crecimiento. Y eso le cuesta al socio, imagínate al empleado, también le cuesta al trabajador. Le cuesta mucho. Es muy complejo ese cambio, es muy fuerte. Sí, y lo otro también para sumar a lo que tú estás mencionando, cuando uno es emprendedor, contrata normalmente a los cercanos, a los amigos, a la familia, porque sabes que están ahí contigo, alguien de confianza. Pero cuando ya empiezas a crecer, también hay otra cosa que hay que ponerla ahí en papel, que es el talento, la atracción de talento, que es sumamente importante, porque no es lo mismo
pagarle a una persona buena onda que te saque el negocio adelante a pagarle a un ingeniero que sabe hacer el trabajo. Entonces, Claro. eso también es una inversión y es parte también de esta estrategia de expansión, el poder pagar el talento, porque hoy día también es sumamente importante y el talento no solamente se paga en dinero, sino que se paga en otras cosas, que va también relacionado con el recurso humano, con el crecimiento interno de la empresa, a lo mejor entraste como ingeniero en administración de empresa, pero de aquí a lo mejor a 3 años puede ser el gerente de recursos humanos de la compañía, donde haya también un crecimiento dentro de la empresa. Claro. También son estrategias que los emprendedores pueden utilizar y son muy beneficiosas porque tiene que existir capacitación constante. Sí. ¿Ya? Por el ejemplo que te decía yo del muchacho que si no quiere capacitarse, el costo de adaptación va a ser incluso peor. O sea, no te va a dejar avanzar esa persona y va a llegar a un punto en que esa relación se va a terminar. Porque en el fondo así funciona, ¿ya? Entonces, tiene que existir ese punto. O sea, tiene que existir todo lo que tú mencionas. El punto de quiebre, se puede llamar así. El Claro. punto de equilibrio, Exacto. más que de quiebre. Vamos con el punto 3, que es comprender las regulaciones fiscales y legales locales. Ya, ahí hay un punto, yo creo que el mayor problema de los nuevos negocios que hace la gente y fracasa es porque es como no leyeron la letra chica, o no conocen bien el negocio o en el lugar donde se están yendo. Te voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacer un negocio, en realidad me pasó, un emprendedor que quería constituir una sociedad de kinesiología. Entonces él constituyó, hizo todo, pero él dijo, ya, voy a atender. Pero el giro, la actividad económica de él, tiene que tener un permiso en la Seremia de Salud. Entonces él había arrendado un lugar, pero ese lugar no tiene las condiciones para él poder ejercer ese rubro. Entonces, básicamente, hizo una empresa, arrendó un lugar, compró maquinaria, pero por no saber la normativa del negocio en específico, el muchacho no pudo ejercer. Entonces, yo pude haber invertido mucha plata y este es el negocio del futuro. Pero si yo no tengo conocimiento de las normativas legales que atañen a ese negocio, puede ser el gatillante de tu fracaso. ¡Ay, qué potente lo que mencionas! Igual, Alexis, el poder conocer las bases legales y locales también de la situación. Yo conozco un caso de un chico que invirtió en criptomonedas. Claro. Invirtió 8 millones de pesos en criptomonedas, entendiendo que esto en mediano plazo se le iba a duplicar. Lamentablemente, la criptomoneda vino hacia abajo y no se asesoró. Ojo, solamente invirtió porque alguien le dijo que tenía que invertir. Claro. Pero por eso también es una responsabilidad también, no solamente de la otra parte, sino que más que nada de la persona que invierte, de la persona que hace el negocio, el tema de asesorarse, capacitarse. Claro. Yo creo que eso también es muy clave a la hora de emprender, el estar en constante conocimiento, porque a medida que vamos extendiéndonos, vamos a tener que adquirir conocimiento en distintas áreas. Claro. Por ejemplo, no sé, las circulares que salen del Servicio de Impuestos Internos. Claro. Si bien yo no soy contadora, pero sí tengo que estar al tanto de lo que está saliendo, de qué se trata por lo menos. Claro. Tener una asesoría con mi contadora. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las leyes laborales, recursos humanos, Ley Karim, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que también es una buena instancia para motivar también a los emprendedores y a las pymes que se capaciten constantemente. No para ser expertos en las áreas, ojo, pero sí para tener una capacitación general y una visión mucho más amplia de lo que es el negocio. Claro, o sea, aparte de la misión de este webinar es un poco eso, claro, ¿ya? Si bien yo siempre les recomendaría temas puntuales como eso, asesorarse, porque el que conoce en profundidad es el especialista, claro, pero sí uno tiene que tener un conocimiento mínimo como para poder enfrentar eso, ¿ya? Y cubrir ciertas bases mínimas para poder decirle sí al negocio, porque si no, como te digo, y es así, o sea, los negocios a veces son buenos, pero se transforman en una pesadilla. Otro ejemplo muy común es cuando tú hiciste el negocio y ese negocio, y fíjense,
no tiene portabilidad de internet. Entonces no llega a la antena de internet. Entonces significa que, no sé, tenía una fábrica en Colina, la arrendaste súper barata, pero no podías hacer nada porque no tenía internet. Y pasa todavía. Sí. Entonces, quizá un detalle que, oye, ¿quién no iba a evaluar? ¿Quién iba a evaluar que no pasa? A nosotros nos pasó, una vez arrendamos una oficina que no llegaba ninguna compañía. Así que a todos nos puede pasar, Sí. Cosas tan inverosímiles como esas pasan. Y tienen que fijarse en todas esas cosas. Bueno, otro punto importante, y esto ya atañe a todo lo que hemos conversado anteriormente, es una base sólida. ¿Base sólida a qué me refiero? Si tú tienes tus balances oportunos, si tú tienes tu estado de resultado oportuno, y si tú tienes tu flujo de caja oportuno, tú vas a poder tomar la decisión de hacerlo. Y vas a tener el respaldo de que, no sé, al tener un estado financiero sólido, yo puedo decir, ¿sabes qué? Está bueno, me voy al banco, pido financiamiento, en caso de. Claro. Con un estado de resultado, lo que yo hago, básicamente, es ver si mi compañía que ya tengo es sólida. Entonces me va a absorber los costos de inversión de un nuevo proyecto. ¿Ya? Entonces, esas cosas yo las tengo que evaluar. Entonces, yo al tener una base sólida, esa base sólida me ayuda a subsidiar el proyecto. Un punto importante que no te he mencionado es que yo lo tengo que separar. Yo lo primero que tengo que hacer es separar el negocio. Mi negocio principal es este y este fue el que me dio, ¿ya? Pero el otro negocio es un proyecto aparte, tiene costos aparte. No puede absorber, o sea, es una inversión, es como casi un préstamo del proyecto A al proyecto B, así se trabajan los proyectos en caso de. ¿Por qué? Porque tiene que absorber y cuando el proyecto B funcione, tiene que retribuirle el proyecto A lo invertido. Por un tema de separación financiera, ¿ya? Continuando en el punto, incluso ya te lo había mencionado anteriormente, planificación de financiamiento, ¿ya? Si yo quiero invertir, no sé, una maquinaria que yo evalué, hice un estudio, hice una proyección y tengo la certeza con un estudio de marketing, de mercado y todo, que ese proyecto me va a funcionar, bueno, a veces no es así, pero te va a funcionar, y me sale, no sé, 15 millones en la maquinaria, lo puedo invertir en el banco, o sea, pido financiamiento en el banco, porque tengo esa opción o levantar capital. Pero si yo veo, no sé, me sale 15 millones de pesos y la tasa de interés, no sé, un 2% el banco, me conviene más que traer a otro socio y que él me cobre una tasa de retorno del 5%. Entonces, Qué bueno lo que mencionaste ahí, Alexis, porque bueno, el financiamiento es un dolor de todas las pymes. claro. Y se ve mucho esto hoy día, está muy de moda levantar capital, inversionistas ángeles, que a veces te piden mucho más de lo que el negocio en sí puede dar. Y qué bueno que mencionaste esto, y que los emprendedores y las pymes vean todos los abanicos de financiamiento que existen, porque hay fondos, por ejemplo, fondos del Estado, como es Corfo principalmente, pensando ya en una pyme. Más enfocado en un Corfo. Más enfocado en un Corfo, también, hay embajadas que hay financiamiento, hay bancos que esto igual, si bien no estamos abanderados por ningún banco ni nada por el estilo, pero creo que también es sumamente importante. Son oportunidades. Tener súper claro el abanico, claro. Quién te da más y te cobra menos hoy día, porque como bien tú dijiste, quizás traer un socio o un inversionista si me va a cobrar el 5% versus el banco que me cobra un 2,5%, claramente es mucho mejor financiamiento del banco. O sea, eso es lo que tienen que ver muchos los emprendedores, eso ya es más enfocado en startups, que igual hay negocios que no son enfocados en startups, pero que sí lo son. Hay muchos negocios que nos nacen como startups, pero después se dan cuenta que sí, pues yo tengo un modelo startup y empiezan a mutar. Claro. Y ahí empiezan empresas como aceleradoras o cosas así que empiezan a buscar qué es su especialidad y ahí básicamente lo que le diría yo al emprendedor que evalúe, tiene un abanico de opciones. Y si tiene un presupuesto, si tiene un estado de resultados, un balance sólido, que lo evalúe bien. Que evalúe bien cuál es la mejor opción. Si tiene un proyecto quizás muy ambicioso, sí le conviene levantar capital. Pero si tiene un proyecto que sea escalable,
El otro día leí un artículo de las empresas camello que van como creciendo paulatinamente y no son como las empresas que van en una expansión tan agresiva. Puede verlo con una gestión con un banco, pero si quiere levantar, no sé, millones, lo tiene que hacer básicamente. Ahí la opción es verlo desde un levantamiento de capital más fuerte. Claro, y eso también es sumamente importante lo que estás mencionando, porque tener una estructura. El otro día estaba leyendo un artículo de que había muchas startups que estaban quebrando. Se entiende startup por emprendimiento con base científica, tecnológica, claro, de rápido crecimiento. Eso es más o menos una startup, en pocas palabras. Pero este estudio o esta nota hablaba de que había muchas startups que quebraban cuando le entregaban el capital. Y normalmente descubrieron que quebraban porque no tienen una estructura interna, porque normalmente las startups son dos personas que tienen una idea de negocio, que levantan capital y les pasan la plata, pero no están preparados para el crecimiento, porque necesitan ya tener una base estructural, comercial y empresarial. Así que yo creo que eso también es sumamente importante, y replicar también que las personas que quieran expandirse tengan claro esto, la estructura. Sí, yo te podría decir, y conozco personas que hacen empresas para venderlas, para que sean startups. Y ahí ya, como te digo, es la opción de cada emprendedor. Entendiendo que si la persona cumple con estados financieros, con todo lo que hemos mencionado en todos los capítulos, yo te podría casi hasta asegurar, ya de un tema de venta y marketing ahí yo no me puedo meter, pero ya desde un punto de vista financiero, que no va a tener necesidad de levantar capital, a menos que tenga un proyecto de inversión muy agresivo. Perfecto. ¿Ya? Y correlativamente a lo que hablamos, vienen las gestiones de riesgos cambiarios, pero de una expansión internacional. Aquí ya netamente nos metimos en un tema que hay empresas que se están expandiendo al extranjero. ¿Ya? Hay un mercado en Latinoamérica que es bastante atractivo. Un mercado bueno es, ponte, las startups Uruguay, desde un punto de vista tributario. Claro. ¿Ya? O sea, generar inversión en Uruguay o generar startup en Uruguay te está invitando incluso a hacer startup. ¿Ya? Entonces hay un mercado como en Perú, que es un mercado que puede ser bastante atractivo por la cantidad de personas. Colombia desde un punto de vista tecnológico, y así necesariamente. Entonces ya cuando yo hago esos emprendimientos y tomo esas decisiones, lo que yo sí tengo que fijarme son en las estructuras tributarias, primero, los tratados de doble tributación que tengo con cada país, el tema de la... Ay, perdón, se me fue la idea, pero el tema del tipo de cambio, sí, la correlación del tipo de cambio. Súper importante. Ya, porque te puede terminar afectando. Y, entre otros, los precios de transferencia, porque hay normativas que regulan las transacciones. No es como la gente, y esto es súper importante, ya estoy hablando ya de empresas que son más grandes, piensan que es solo pasar plata. O sea, transfiramos, no sé, 50 millones para... No, tengo que tener una estructura en la que yo tenga que justificarle al Estado, a los estados transaccionales, ¿qué es eso? Porque yo no puedo llegar y decir, te transferí 50 millones y vale este producto 50 millones. No, porque no es así. Así no funciona. Y eso te puede generar costos, multas fiscales muy altas. ¿Ya? Entonces, eso el emprendedor lo tiene que evaluar de muy buena manera. Y yo personalmente les digo a mis clientes que eso lo tienen que ver desde el momento uno. Sí. Porque después eso es una bola de nieve muy, 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 muy grande. Perfecto. Alexi, ¿cómo o qué más deberían considerar los emprendedores antes de tomar esta decisión de expandirse? Ya, mira. Yo todo lo que te hablé estoy dando una correlación como de lo ideal. Es como el mundo perfecto que no existe. ¿Ya? Y uno siempre tiene que tener un plan B bajo la manga. ¿Ya? Un plan B bajo la manga significa ¿qué pasa de todo lo que yo dije o todo lo que yo estoy ejecutando no me está resultando? Algo tengo que tener. Hay un punto muy importante para las empresas que generan procesos de expansión, ya sea un nuevo producto, un nuevo país, una nueva región, un nuevo proceso interno en la compañía, en donde la gente tiene que evaluar dos cosas.
o hago las modificaciones del proyecto o necesariamente cancelo el proyecto. Y básicamente lo llevo a gasto. O sea, plata perdida. ¿Y qué tengo que evaluar yo ahí? Son dos cosas. Primero, cuánto es importante que cuando yo haga un proyecto tengo que tener un presupuesto del proyecto y llevarlo súper ordenado. Entonces yo te puedo decir, ¿sabes que mi proyecto dura un año? Perfecto. Y en este proyecto voy a invertir $100.000. ¿Ya? Entonces tú llegas y dices, ya, invertí $100.000, gasté $100.000 y mi retorno era tanto, no sé, un 15%. Pero tu retorno fue un 5%. Entonces aquí tú ya decís, invertí $100.000 en un proyecto que me dio un 5%. ¿Sabes qué? Me dio un 5%, no sé, porque no vendí nada a principio de año y en estos 3 últimos vendí todo. Chuta, ¿qué hago? Ya estáis vendiendo, sigo, me voy. Entonces una pyme tiene que decir, ya voy a invertir $20.000 más, en 3 meses más me tiene que retornar tanto. Tenéis que evaluar porque va a llegar un punto en que va a llegar un punto de no retorno. Y hay un punto en que tú vas a decir, ¿sabes qué? La compañía básicamente puede quebrar por este proyecto. Y ahí es lo peor que te puede pasar. Qué potente lo que mencionas, porque de por sí el emprendedor o la pyme, el dueño de la empresa, se enamora del producto de la empresa como tal. Y es súper difícil llegar a este punto, seguir Claro. o no seguir. Nosotros vamos, Alexis, a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más claves contables. Vamos con el segundo bloque. En Cowork Latam estamos obsesionados con hacer tu vida más fácil. Ofrecemos espacios de trabajo inspiradores y servicios extraordinarios para simplificar tu día a día. ¿Necesitas flexibilidad? Tenemos pases diarios para adaptarnos a tu agenda. ¿Planeas una reunión importante? Nuestras salas de reuniones están listas para impresionar. ¿Buscas privacidad? Diseñamos oficinas privadas a la medida, porque creemos que cuando trabajas feliz, trabajas mejor. Tu éxito comienza con nosotros. Te esperamos. Y seguimos en este segundo bloque de claves contables. Vamos a ver rápidamente la estrategia para minimizar literalmente el riesgo financiero de los nuevos negocios. Vamos con la segunda imagen, por favor, señor director. Y ahí, entendiendo lo que hablamos anteriormente, yo no es que diga, una luz divina y me diga, voy a hacer este proyecto. No, yo tengo que tener un proyecto en mente en base a mi experiencia y también en base a ciertos conceptos, ya sean financieros, comerciales, de distintas áreas, que estén preparados para yo poder embarcarme en el proyecto. Esto es como un barco necesita el que reme, claro, necesita el que bote el agua, necesita, tal cual. Entonces, entendiéndolo así, las estrategias que yo tengo que ir definiendo van a ser las siguientes. Primero, lo que hablamos al principio, probar el mercado. Estudios de mercado, encuestas, estadísticas, sensibilidades, mercadotecnia, muchas herramientas que existen en el mercado que yo pueda hacer tomar la decisión. A veces la gente comete el error de decir, ¿sabes qué? Lo hacen como desde el corazón y dicen, no, si yo creo que va a funcionar. Y de repente, no sé, por pagar un X plata, el de mercadotecnia, el chico de mercado te va a decir, ¿sabes qué? No. ¿Sabes qué? Creo que no lo vaya a hacer. No es así. O sabes que tus expectativas son tanto, pero no. Entonces es importante tener esa mirada, ¿ya? Después, asegurarte que yo tengo la experiencia del producto quizás, pero asegurarte en base a lo que hablamos anteriormente que el mercado que yo tengo sea solvente. Como lo habíamos hablado anteriormente también, son proyectos. La gente tiene que aprender a tomar que si yo hago un nuevo producto, no, es un proyecto que es independiente del matriz. Es como
Es como cuando un productor de leche, su producto es la leche y el que le da, pero la utilidad que genera lo hacen generar derivados financieros, invertir en bolsa, invertir en bienes raíces, pero este es el que le da. Claro. Entonces, primero separar eso y asegurarse que eso sea solvente para la empresa. Porque si este tambalea, vamos a tener Tambalea serios toda la problemas. estructura, claro. Exactamente. Entonces, asegurarse que el negocio sea solvente y con la estructura yo definir cuánto tiempo me va a sopesar mi negocio en la implementación del proyecto. ¿Ya? Después, optimizar los costos, que es algo muy importante y algo muy riesgoso y que ahí el emprendedor o ya el empresario derechamente tiene que tener una visión muy amplia de que esto es como el Gran Santiago cuando jugáis. Aquí tenéis que tomar decisiones de comprar la casa o no, así como algo así. Sí, o se fue a la cárcel, Claro, de incluso, claro. Entonces aquí lo más importante del empresario ya, es decir, ¿sabes qué? Como van a hacer estos mis gastos, tengo que generar una estructura de control de costos, porque puede ser no de reducción de costos, puede ser una de control de costos, ¿ya? Y con una estrategia de control de costos podría aguantar perfectamente. Perfecto. ¿Ya? Otro punto importante, aquí ya tenemos que dejar la premisa de que ya el emprendedor o el empresario ya recibe su sueldo. Al recibir su sueldo ya no es como lo que habíamos hablado nosotros anteriores, los capítulos, que siempre se pagan aquí ya derechamente, ya percibe. Entonces, aquí lo que tiene que definir ya como proyecto es qué se va a hacer con las ganancias que se generan. Ya puede ser reinvertir en el mismo capital o generar estructuras de, no sé, si son proyectos distintos, básicamente el proyecto A, que es la matriz, que es el que más te genera, le pidió un préstamo al proyecto B. Entonces, la utilidad del proyecto B le paga, con las utilidades le paga al proyecto A. Eso es lo idóneo. O sea, la empresa puede hacer lo que quiera en realidad, pero lo idóneo es que se separen por proyecto. ¿Para qué? Para tener un control de las ganancias del proyecto A versus el proyecto B y cuánto le está absorbiendo el proyecto B al proyecto A. Porque ahí hay un punto importante. Como no se lleva el control de eso, pasa que te dais cuenta que llegaste el día de mañana y veis un flujo negativo. Y ahí decís, chuta, no me fijé en esto. Quizás hubiese parado el proyecto, o quizás lo iba a parar igual, o quizás hubiese bajado una estructura de reducción de costos del proyecto B, entendiendo que no me estaba entregando los resultados que yo esperaba. ¿Ya? Entonces ahí es importante ver qué se va a hacer con esa ganancia. ¿Ya? Después, un punto importante es la evaluación continua del ROI, del retorno sobre la inversión. Es lo que estábamos hablando anteriormente, muy coloquialmente, pero ahora ya viene con términos más matemáticos, más técnicos. Básicamente, si lo evaluáramos así, el proyecto A es un socio que invirtió en el proyecto B y quiere su rentabilidad. ¿Ya? Básicamente su rentabilidad va a ser que le devuelvan la plata. Pero lo que siempre se tiene que evaluar constantemente es si el proyecto que yo hice me está generando la rentabilidad, el retorno sobre la inversión que yo esperé. Porque también eso es algo muy complejo para ya el empresario, que es que a veces los proyectos, hay proyectos muy buenos, pero a veces uno piensa que porque uno es empresario siempre gana, y no. Entonces ahí siempre hay que tenerlo constante monitoreo, ¿para qué? Para no llevarse una sorpresa, ¿ya? Porque no existe un negocio que te genere, existen, pero ya cuando están más consolidados, pero no existe uno que te genere tanta rentabilidad. Entonces, siempre tenés que tener controlado tu retorno sobre la inversión que tú esperas. Y siempre tener un retorno sobre la inversión bien ecuánime, bien aterrizado. Porque es esa cosa que yo tiro algo muy alto y después me decepciono, el efecto negativo que te genera eso. Y lo último, importantísimo, siempre yo tengo que tener dinero para imprevistos. No hay peor error para un emprendedor o para un empresario que ya se consolidó, porque ya vamos a entender que el primer proyecto que hizo el empresario lo partió sin nada.
ya pasó esa barrera de ya no ganar lo que tenía que ganar, no tener, pero ya sí. Entonces, él tiene que tener sí o sí un fondo de imprevisto. Un fondo de imprevisto en que tenga alguna salvedad. Entendamos que es un proyecto nuevo y como toda cosa nueva puede tener imprevistos que yo no controlo. Hay cosas incontrolables en los proyectos que son muy complejos. Perfecto. Entonces, aquí, Alexis, ¿cuál sería, por ejemplo, como pregunta, qué otra cosa o qué más podrían hacer los emprendedores o las pymes en este caso, deberían hacer para tener en cuenta durante todo este proceso que mencionaste? Para mí, y lo que yo creo que es lo más importante que un emprendedor o una empresaria ya tiene que tener claro, son las expectativas. O sea, no pueden pretender, no sé, voy a poner un ejemplo muy exacerbado, pero ser unos magnates en el tema de la noche a la mañana. O sea, tienen que tener un proyecto aterrizado, ecuánime, controlado, súper... pues, yo puedo tener una visión muy buena, pero tengo que tener una realidad. O sea, no, el mundo no es tan así como uno se lo plantea, a veces uno mismo. Entonces tienen que ser súper aterrizados en las expectativas que ellos esperan del negocio, en la rentabilidad que te mencionaba anteriormente, porque lo que te decía, dije nunca, yo quisiera ir al Caribe con mi computador o estar, pero no necesariamente es así. Entonces, lo más importante es que tengan muy claras las expectativas del proyecto para que eso no se transforme en algo negativo. Perfecto. Vamos antes del cierre ya, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más claves contables. Y seguimos aquí en Claves Contables y por supuesto no podemos dejar de mencionar a nuestros amigos auspiciadores que gracias a ellos es posible contar con este programa. Primero, Cowork Latam. Si tú tienes o no tienes, mejor dicho, un espacio donde trabajar, si eres emprendedor o estás creciendo con tu equipo, en Cowork Latam, sede Santa Lucía, tenemos un tremendo edificio disponible para ti con salas de reuniones, salas específicas para tu equipo y lugares de trabajo. Ya lo sabes, coworklatam.com. Y nuestro segundo saludo y mención, por supuesto, es para nuestros queridos amigos de MEF, MEF.cl, donde tienes todo el área financiera de tu empresa a un solo clic, directamente en MEF.cl. Seguimos, Alexis. Vamos ya con las claves contables. Sí, por supuesto. Bueno, las claves contables son las siguientes. La primera, antes de expandirme yo a nuevos mercados, tengo que tener una evaluación del producto, de lo que yo quiero hacer, y con una buena planificación financiera y una buena planificación de una estructura de la administración o de la compañía, básicamente. Antes de expandir. Estudiarla. Perfecto. En pocas palabras. Y la segunda clave contable es minimizar los riesgos financieros ya derivados de una expansión con lo que ya hemos explicado anteriormente, estado financiero, balance, todo el set list de estados financieros para minimizar los riesgos de una compañía en un proceso de expansión.
Perfecto. Entonces, ya para ir terminando el capítulo de hoy, ¿qué se nos viene el próximo capítulo? El próximo capítulo es algo muy interesante y muy doloroso para los clientes, que son los impuestos. Vamos a analizar los impuestos de una manera simple. Hoy un tema sensible, ¿eh? Así que ya lo sabe, el próximo martes a las 15 horas los esperamos aquí, en Claves Contables. Alexis, como siempre, un placer. Nos vemos. Chao, chao. Esto fue Claves Contables, el webinar colaborativo presentado por Grupo MiPyme y Contapapaya, con la conducción de Noemí Ipers y Fernando Torres. Gracias por su sintonía. Esto fue Claves Contables, el webinar.